Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión el tema que quiero tratar es pues una cosa que escuché un día estando de guardia y en el que pues cierta persona me refería que la sanidad no tenía que ser rentable. Realmente la frase no fue esta exactamente, fue inicialmente que no tenía que ser eficiente, pero de eso pues obviamente sí que tuvo que recular. Sin embargo, sí que se quedó un poco más por decirlo así, más estancado, más defensor de la idea de que la sanidad no tenía que ser rentable. Y pues a mí todo esto pues me hizo reflexionar porque yo tengo cierta, por decirlo así, afición a la economía y pues algo de que no tenga que ser rentable y que la gente lo defienda pues me choca un poco la atención, me llama la atención, me choca bastante y por eso pues he decidido hacer un vídeo un poco sobre cuál es mi posicionamiento al respecto. Entonces muchas veces nosotros lo que vemos es que el modelo sanitario que se defiende, pues tiene que, dicen, ¿no? O nos lo venden como que, pues bueno, aquí se me ha olvidado la tilde en público, que tiene que ser pública, una sanidad pública, que no hace falta que sea rentable, que tiene que ser garantista, es decir, que tiene que dar garantías, igualitaria, que a todo el mundo, que no discrimine a nadie, ¿no? Y que sea universal. Sin embargo, creo que todo esto, pues bueno, son principios, podemos decir principios rectores, principios que pueden dirigir un poco hacia dónde tienen que ser las medidas. El problema es que está muy bien tener principios, pero hay que haberlos pensado un poquito antes o hay que ver un poco exactamente qué límites les ponemos a nuestros principios, si es que les ponemos algún límite. Porque muchas veces creo que defendemos ideas políticas sin llevarlas a sus extremos lógicos, es decir, a lo que significa en sí mismo lo que se está defendiendo y o a enfrentarlos con otras ideas que aparentemente no suenan tan bien, pero que a lo mejor sí que tiene sentido que esas ideas existan, ¿no? Tengo ya un vídeo en el que critico un poco la idea de que la sanidad tenga que ser pública, que insisto, pues se me olvida la tilde, y para mí la principal crítica es que algo que consideramos todos tan valioso como es la sanidad, creo que no debería estar en manos de los designios de los políticos. Y por otro lado, yo soy un ferviente defensor de que la competencia lo que hace es mejorar el producto y mejorar los cuidados, lo que reciben los usuarios del sistema. A tal fin, y entendiendo la sanidad no como un derecho, sino como un servicio, y esto también lo defendí en otro vídeo, que no creo que sea un derecho porque nadie te debe salud, no se la puedes exigir a nadie. Si acaso puedes exigir, pues a lo mejor algún acto violento que se te recompense, pero no te pueden recuperar la salud y por lo tanto lo único que podemos es intentar garantizar el deseo de que a todo el mundo se le pueda atender, pero que aún así es un deseo, no es un derecho. Creo que la idea no debería ser que fuese algo público, sino que más bien en ese sentido y alejándolo de los políticos fuese algo privado. Algo privado en el sentido sobre todo político. Y como ya he dicho, la forma, es decir, el mismo dinero que nosotros damos actualmente a sanidad se podría hacer eliminando todos los componentes políticos que sobran, que gestionan mal y darlo directamente a, pues por ejemplo, una empresa aseguradora o lo que sea que se encargue realmente de gestionar todo eso. Pero desde luego lo que habría que hacer para mí, desde mi punto de vista, sería intentar gestionar algo fuera de los temas políticos. Una cosa que es muy llamativa y que yo creo que eso lo habrían solucionado rápidamente las empresas es el problema de la información médica. O sea, a día de hoy los sistemas informáticos dentro de las mismas comunidades a veces no funcionan, no puedes consultar muchas veces o tienes problemas para consultar las cosas dentro de tu comunidad de un paciente que no es típico de tu hospital. Ya no hablamos entre otras comunidades que debería ser accesible ya que estamos en España. Y esto obedece a que las comunidades
al fin y al cabo, en vez de buscar la interoperabilidad y la facilidad en el acceso a la información, lo que hacen es un reino de taifas donde contratan a alguien que será amigo o lo que sea, y al final se crea un sistema pues que no sirve para mucho. Por no hablar de que la digitalización en muchos sitios aún no ha llegado, o se ha llegado, ha sido tarde y mal. Pero bueno, el tema de lo público ya lo hemos tratado en otro vídeo y no me quería, solamente quería recordarlo así brevemente un poco mis ideas principales, y vamos a intentar desarrollar las otras cuatro ideas. Empecemos por la que desarrollaba un poco el vídeo este, ¿no? Es que se dice que no tiene que ser rentable. Entonces a mí esto me llama la atención, porque, quiero decir, de algún sitio tiene que salir el dinero que se le paga a los médicos. Porque quiere decir, podría ser muy rentable, podría ser nada rentable o mucho menos rentable si directamente a todos los sanitarios se les duplicase o se les triplicase el sueldo. Eso lo haría inmediatamente mucho menos rentable, pero no guardaría ninguna lógica, ¿no? Y seguiríamos respetando el principio de que no tiene que ser rentable. También podríamos pensar que podría ser no rentable porque hay que gastar todos los recursos en todos los pacientes, por pequeña que sea la posibilidad. Bueno, eso es una manera de verlo, pero también habría que ver exactamente qué tipo de recursos. Y habría que ver exactamente hasta qué punto. Porque, desde luego, seguro que hay pacientes de, o sea, una supervivencia al, yo que sé, al 5%, 3%, si quieres, de alguna enfermedad. Y imaginémonos que que de cada 100 solamente sobreviven 3. Y que el tratamiento de eso, pues imaginémonos que el total son, yo que sé, vamos a poner una cifra del total, 100 millones. ¿De verdad vamos a gastar 100%, 100%, 10.000 millones en salvar a 3 personas? Que además, esto luego lo tratamos, pero una cosa es el resultado mortalidad y otra cosa es el resultado calidad de vida. Entonces, pues bueno, todo eso pues habría que verlo. Habría que ver, el problema es que como no entendemos que se nos quite, que, o sea, nosotros estamos pagando, lo que no entendemos o lo que no queremos entender es que nosotros estamos pagando una sanidad. Y nosotros queremos que la sanidad, hay aspectos que no se dicen, y es que una de las cosas que nos debería interesar es que fuese durable en el tiempo, y ya no antes que fuese durable, sino que permitiese renovarse y adquirir nuevas tecnologías. Eso significa que tiene que haber algo que no se gasta, o algo que lo gestionas bien, o algo que tengas que hacer frente a imprevistos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué España lo ha hecho tan mal en la pandemia? Pues España tan mal, lo podía haber, no es el peor país, pero desde luego de los países, digamos así, del primer mundo, no es de los que mejor lo ha hecho. ¿Lo podría haber hecho mejor? Sí. Por ejemplo, si España tuviese una mejor situación económica, posiblemente hubiese tenido más peso en las negociaciones y podría haber traído, pues por ejemplo, más material. Por ejemplo, a los sanitarios que han tenido que trabajar en unas condiciones, vamos a decir, de peligrosidad, pues lo mismo eso se le podría haber recompensado, como en cualquier otro trabajo. Entonces, lo de que no sea rentable, lo dicen con la buena intención de que no tienen que mirar el gasto de las cosas que hacen, pero defender que algo no sea rentable no tiene mucho sentido. Eso es como decir, pues bueno, estos son los presupuestos del Estado y sanidad no tiene que ser rentable, educación no tiene que ser rentable, carreteras no tiene que ser rentable, transportes no tiene que ser rentable, porque pensamos que no sé qué. Entonces al final hacemos un mal gasto, un mal uso, y al final una de las cosas más importantes es el cálculo económico, porque el cálculo económico es lo que te permite decidir si tienes 3 respiradores o 3, yo qué sé, o contratas cierto tipo o aceptas a tener ciertas vacunas o ciertos tipos de fármacos y otros no, porque dices, mira, es que este fármaco pues es que a lo mejor salva uno de cada 1000. Pues no, y es muy muy caro, entonces pues mira, como sistema no lo podemos ofrecer. Ya si el otro lo quiere pagar, pues que se juegue la fortuna de si una posibilidad es menos del 1% le va a salir bien.
Entonces, yo no creo realmente que las cosas no tengan que ser no rentables en absoluto. O sea, creo que deberían ser, creo que se debería buscar, de cierto modo, la rentabilidad, pero no para enriquecer, sino para renovar todos los sistemas, porque las cosas se quedan obsoletas, las cosas se rompen, y eso pues parece que nunca lo estamos revisando. Y ya no solamente por eso, sino para empezar a ser, esto es una cosa que me llama muchísima atención, pero generalmente España es buena, tiene una buena sanidad, pero no es innovadora. Y la innovación al final es lo que arrastra al resto. Y entonces no podemos innovar. Básicamente es muy difícil innovar, siempre innovan en otros sitios, y es porque pues bueno, hay un cálculo económico que dice, oye, no, este dinero para traer mejoras. Bien, vamos a desarrollar otros puntos. Otro va a ser garantista, ¿no? Garantista quiere decir al final que la sanidad tiene que garantizar algo, ¿no? La salud. El problema es que eso a día de hoy pues está transferido a los médicos, más o menos. Luego de vez en cuando siempre sale algún político de que nos faltarán camas de no sé qué, aquí se operará no sé cuántos, ¿no? Pero exactamente qué quiere decir esto. Pues nadie lo dice, ¿no? Garantías de qué. El problema es que dentro del mundo sanitario existen diversas culturas, gente que opta más por un tratamiento, gente que opta más por otro, gente que piensa que llegado a un punto ya no se tiene que dar más tratamiento, gente que piensa que llegado a cierto punto no tiene que dar más tratamiento. O sea, generalmente sí que podemos decir que hay un consenso en lo mínimo y lo medio avanzado del caso. Pero luego ya hay una base que pues la gente difiere, y ya no es ni dentro de un hospital, es que dentro del propio servicio pues la gente difiere, y el problema es que, bueno, que eso se garantiza. Bueno, pues no lo sé. Seguramente seamos bastante homogéneos, tampoco hay que caer en el cinismo, pero no sabemos exactamente qué estamos garantizando. Supuestamente el bien hacer médico, ¿no? Pero yo tengo mis dudas de que siempre se cumpla. Y que eso es muy complicado porque hay personas que no entienden, y esto es la crítica también al garantista, que no entienden o que les cuesta mucho entender que tan malo es no dar los servicios que requiere un paciente porque seas demasiado pesimista, ¿no? Como que tan malo es mantener un tratamiento intensivo o un tratamiento costoso o un tratamiento no sé qué en un paciente. O sea, pero principalmente por el paciente, porque o sea, lo que el ser humano disfruta es estar bien. Estar con molestias, con achaques, yendo al médico cada 2 por 3, pues eso no se disfruta. O al menos yo creo que mucha gente no lo disfruta tanto. Y a veces nos peleamos y gastamos, esto está muy descrito, la mayor parte del gasto sanitario se va en las personas en sus últimos años de vida. Entonces, a veces habría que ver exactamente una persona con una edad avanzada, con una demencia avanzada, a lo mejor no hay que tratarle una infección. A lo mejor hay que entender que ese es el fin último de esa persona. Pero bueno, esto ya es muy costoso porque al final, quiero decir, nosotros queremos a ese familiar, pero al final el que sufre es su cuerpo, y eso cuesta mucho entenderlo. Por otro lado, se habla de que la medicina tiene que ser igualitaria. Y yo la verdad que aquí, pues sí, me parece muy bien que todo el mundo tenga el mismo, las mismas capacidades de ser curado por el sistema, ¿no? Pero a mí me parece que hay un gran problema y que se pierde un gran incentivo, y es que no hacemos nada con los que, digamos, aportan mucho al sistema, con los que se cuidan, con los que cumplen el tratamiento, con los que si les diagnostican de obesidad realmente pierden peso. Esas personas se están ayudando a sí mismas, cierto es, y eso es lo más importante. Pero es que no diferenciamos de ninguna manera a la persona que se cuida del que no se cuida. Y yo no digo de castigar al que no se cuida, pero digo de ayudar o recompensar, crear un incentivo para que la gente se cuide. Porque es que eso va a ser, al final, va a conseguir ahorros en el sistema, y los ahorros en el sistema va a permitir innovación, va a permitir poner, yo qué sé, más quirófanos, va a permitir poner a lo mejor más tratamientos de última generación o lo que sea.
o hacer más ensayos o simplemente contratar más personal para poder hacer un seguimiento más estrecho de la gente. O sea que realmente yo ahí sí que veo un gran problema de que efectivamente es igualitario y eso yo no lo veo algo malo, pero como el yin y el yang, aquí ni las cosas son buenas ni las cosas son malas y todo. Y si solamente cogemos lo igualitario para lo que nos interesa, pero luego lo perverso que tiene el término de lo igualitario no, no lo cuidamos o no lo intentamos desincentivar, pues al final estamos creando un problema. Esto, por ejemplo, viene a cuento de que hay mucha gente en esta. El problema de la sanidad en Estados Unidos es complejo, ¿no? Y desde luego no es como aquí muchas veces se pinta, de que es privado y no se lo pueden pagar y no sé qué. De hecho, muchas veces o sea, yo no digo que no existe eso, obviamente existe. Pero perdón, hay personas en Estados Unidos que no querían ningún seguro. Y no lo querían porque eran personas súper concienciadas de que se querían cuidar y que ya se contratarían el seguro pues más tarde y que mientras se irían ahorrando ese dinerillo. Entonces, el problema que surgió en Estados Unidos con la ley Obama es que obligó a mucha gente a tener seguros y esas personas no querían tener seguros. Y esas personas no querían tener seguros pues porque llevarían una vida bastante sana, harían deporte, comerían bien, evitarían las grasas en exceso, evitarían el alcohol, no tendrían conductas de riesgo, en fin, un sinfín de cosas que dices, joder, pues es que normalmente hasta los 60 y algo, normalmente lo normal es que no, el hospital lo pises bastante poco, en general. Así que bueno, hay gente que tampoco, o sea, creo que el sistema ahorraría más de lo que piensa si realmente incentivara a que la gente pudiese tener buenos comportamientos, ¿no? La cuestión también es cómo registras eso. Ese desde luego es un tema diferente, pero también muy interesante. Y por último, y esta diapositiva me estoy alargando, pero bueno, es una que yo creo que es muy interesante porque se rompen muchas de las cosas que se suele decir de la sanidad, es que se dice que sea universal. Realmente la sanidad española no es universal. Tiene pretensiones de universal, tiene potencialidad de universal, pero no es universal. No es lo mismo tener un accidente en Madrid que tenerlo en Cuenca. No es lo mismo. No es lo mismo tener un accidente en un pueblo de Galicia que tener un accidente en Barcelona. No es lo mismo. Porque los recursos que tienen los centros que te van a poder atender posiblemente no sean igual de buenos. Ni tengan los centros la misma experiencia. Ni tengan un sinfín de medios que, no sé, es que no, los medios son finitos. Por eso es importante que las cosas sean rentables, porque los medios son finitos. Y hay que intentar redistribuirlos lo mejor posible. Por eso hay que ser eficiente y rentable. Porque si no somos rentables, pues a lo mejor, por ejemplo, otro ejemplo de no rentabilidad sería tener un hospital terciario en un pueblo perdido de Segovia. Pues no serviría para nada. ¿Mejoraría la sanidad? Dudosamente. Pues mejoraría la sanidad, pues puede que a lo mejor algo, pero pues dudosamente o muy poco y a unos costes terribles que no se podrían soportar, que no ningún sistema sanitario lo podría soportar. Entonces, hay una cosa que se intenta imponer ahora y que va en contra de la universalidad y es que son la regionalización. La regionalización lo que dice es que hay situaciones que son extremadamente complejas y que lo que merece es la pena tratarlas en centros que tengan alto volumen. Alto volumen porque una de las cosas más importantes para obtener buenos resultados es la experiencia. Porque si hay una cosa que tú ves todos los días te permite, primero, tener más experiencia, segundo, investigar sobre eso y eso va a hacer que seas capaz de manejar mejor esos pacientes y tener un interés por todo ello. Tercero, los médicos, los cirujanos, las enfermeras van a cometer muchos menos errores, van a poder innovar mucho más, van a poder dar soluciones mucho más creativas y van a poder establecer un circuito, un proceso de las necesidades de esos enfermos. Entonces, imagínate, todos los hospitales de Madrid aquí tratan todo. Pues a lo mejor se deberían hacer hospitales, de hecho ya se está empezando, que hay ciertas cosas que se hacen en ciertos
hospitales. Así que bueno, eso es lo importante. Y ya simplemente por acabar, lo último que quería deciros es que, bueno, que intento luchar contra la simplificación de todos estos conceptos, que desde luego no es una crítica a que la sanidad que tenemos es terrible, no, ni mucho menos, yo creo que es buena, pero desde luego creo que si la queremos mejorar, pues hay que empezar por destrozar ciertas cosas que se dicen, que no se piensan, que no están reflexionadas sobre lo importante que puede ser otros aspectos de la sanidad. Y luego, por ejemplo, simplemente por acabar, la sanidad privada asume el 20% de la sanidad española. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hubiese sanidad privada, que la sanidad privada, por ejemplo, lo que hace es disminuir los costes de la sanidad pública, y no solamente disminuir los costes, sino disminuir los costes de personal, de tratamiento, disminuir las necesidades logísticas, porque están ocupando camas en otros hospitales, ¿vale? Si no existiesen, por ejemplo, los centros privados, la sanidad pública estaría totalmente colapsada, porque tendría que asumir todos los años un 20% más y no tendría el 20% más de dinero, porque esas personas ya están pagando lo público y lo privado. Y encima no están haciendo un gasto de los recursos del sistema público, porque el gasto de recursos lo hacen en el sistema privado. Es decir, que muchas veces de lo que se habla es un debate simplón, manido, maniqueo sobre la sanidad pública, la sanidad privada, y no tiene mucho sentido. O sea, yo creo que lo primero que habría que empezar es a decir las cosas buenas que tiene la sanidad pública, las cosas buenas que ofrece la sanidad privada y las cosas malas que tienen los dos sistemas. Porque si no, pues no vamos a poder avanzar. Y desde luego, hacia donde va el mundo sanitario, el mundo de los cuidados sanitarios, es hacia los sistemas mixtos. Lo queramos obviar o los queramos poner la venda en los ojos, lo que queramos hacer, pero las cosas van hacia allí y son los modelos que al final acaban siendo los más eficientes. Y nada, poquito más que comentar. Un saludo, espero haberos hecho reflexionar y hasta la otra. Un saludo.